Capítulo 281. Absolutamente imposible. El tiempo transcurría, pero Aberdo permanecía en silencio. Él simplemente siguió pensando en silencio, como si nada en el mundo exterior tuviera que ver con él. Tras el tiempo que se tarda en tomar una taza de té, su expresión, antes solemne, se relajó de repente. Un destello de repentina comprensión brilló en sus ojos. Era como si hubiera recordado algo muy importante. Sin embargo, no se apresuró a expresar sus pensamientos. En cambio, permaneció en silencio, aparentemente aún considerando si debía o no contarle a Lin Feng sobre la idea. Al ver que Abe permanecía en silencio durante un largo rato, Lin Feng finalmente perdió la paciencia. Continuó diciendo, lo entiendo, si ese es el caso. ¿Y ahora qué debemos hacer? ¿Puedo hacer algo por usted? Al oír esto, Aberdo respiró hondo. Entonces levantó la cabeza, miró a Lin Feng muy seria y solemnemente, y dijo lentamente. Necesito tu ayuda con esto. Con tus habilidades, atraparlo no debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Los labios de Lin Feng se curvaron ligeramente, dejando ver una sonrisa confiada, y se palmeó el pecho para tranquilizarla. No te preocupes, esto no me resulta difícil. Sin embargo, lo que más me intriga es, tú me llamaste específicamente aquí. Su investigación ha dado como resultado algún nuevo avance o conclusión. Tras terminar de hablar, su mirada se fijó en Aberdo. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y expectación, deseosa de obtener una respuesta de la otra persona. Lin Feng sentía mucha curiosidad por esto. Para ser capaz de obtener resultados tan rápidamente, Abelardo realmente merece ser llamado genio. Pero al instante siguiente vio a Aberdo negar con la cabeza, y quedó inmediatamente desconcertado. ¿Un momento? ¿Qué está pasando? ¿Todavía no han obtenido ningún resultado? Lin Feng estaba lleno de dudas, simplemente no podía entender por qué Abedo negaba con la cabeza. ¿Podría ser que algo haya salido mal? ¿O acaso la investigación ha encontrado dificultades? Innumerables preguntas inundaron su mente, dejándolo algo desconcertado. En ese momento, Abedo habló lentamente. En realidad, te llamé porque me encontré con un cuello de botella. Para ser precisos, es sencillamente imposible trabajar con esto. Lo que me diste la última vez era simplemente un artículo desechable. Los que están sobre la mesa también. En realidad, es bastante sencillo tener éxito. El problema es que no disponemos de ese tipo de espacio único. Si existiera ese tipo de espacio, todo sería mucho más fácil. Tras escuchar las palabras de Abedo, Lin Feng asintió. Comprendió lo que Abedo quería decir, si había suficiente espacio. Entonces muchos problemas se resolverán fácilmente. Sin embargo, su problema actual es que no tienen suficiente espacio para mostrar sus habilidades. Al pensar en esto, Lin Feng tuvo de repente un destello de inspiración y preguntó. ¿No podríamos crear uno de estos usando alquimia? Se preguntó a sí mismo, puesto que no existe el espacio, ¿es posible crearlo mediante la alquimia? Después de todo, la alquimia posee poder mágico y puede crear muchos objetos asombrosos. Sin embargo, Aberdo negó con la cabeza, aparentemente sin mostrar optimismo ante la idea. No, debes tener muy claros los requisitos básicos del espacio que necesitamos. Sus límites pueden parecer etéreos y difíciles de discernir, pero existen en la realidad. Fundamentalmente, nunca debemos obstruir el flujo normal de nuestra energía. La alquimia es impotente para abordar esta cuestión crucial, simplemente no puede alcanzarla. El motivo por el que te he convocado aquí es para informarte claramente. La posibilidad que usted menciona es extremadamente remota, casi con toda seguridad inexistente. Capítulo 282. El clavo del castigo. Tras mucha deliberación, Lin Feng asintió levemente, indicando que lo entendía. Tenía el corazón tan claro como un espejo, sabiendo exactamente lo que aún le faltaba. Sin duda, era el Authority del espacio. Mientras poseyera el Authority del espacio, todos los problemas se resolverían fácilmente. Sin embargo, la parte complicada era esta. Incluso si lograra encontrar al autodenominado amo del espacio, es probable que su propia fuerza fuera insuficiente para enfrentarse a él. Al fin y al cabo, aunque sus rangos fueran similares, los atributos especiales que poseía la otra parte eran claramente más poderosos. La otra parte podría fácilmente manipularlo con solo un chasquido de dedos, por no hablar de otros aspectos. ¿Suspiro? En ese caso, dejemos este asunto de lado por ahora. Nuestra prioridad actual es encontrar al tipo que se atrevió a suplantar su identidad. Al pensar en esto, Lin Feng negó con la cabeza con impotencia.
Suspiró para sus adentros. Olvídalo, olvídalo, seguir pensando en ello solo aumentará mis problemas. Es más importante centrarse en resolver los asuntos inmediatos. Con la decisión tomada, Lin Feng agitó su mano derecha. Una flecha deslumbrante apareció instantáneamente ante ellos dos, como una luz que los guiaba. De hecho, tan pronto como se separó del impostor antes, Lin Feng ya le había aplicado en secreto algunos métodos especiales. El objetivo era precisamente poder rastrear fácilmente su paradero después de que ambos se separaran. Y así, ambos continuaron en la dirección indicada por la flecha. Sus pasos eran firmes y rápidos, y en un abrir y cerrar de ojos, ya estaban casi en la cima de la montaña nevada. Lin Feng, ¿estás seguro de que esta dirección no es incorrecta? ¿Qué persona cuerda huiría a un lugar tan desolado sin motivo alguno? Albedo miró hacia la cima de la montaña nevada que se acercaba. Pero la flecha seguía apuntando hacia adelante con certeza inquebrantable. Una sensación de asombro le invadió el corazón, y no pudo evitar quejarse. Este tipo sí que sabe esconderse, de hecho, corrió hasta un lugar muy alto. Lin Feng también se sintió completamente sin palabras en su interior, murmurando para sí mismo, esto es realmente increíble, este tipo realmente sabe cómo meterse en problemas. Afortunadamente, poseía el Authority of Fire. No sintió demasiado frío. Este Authority era realmente increíblemente fiable. Los dos siguieron adelante con dificultad y finalmente llegaron a la cima. En el momento en que la flecha desapareció, una fuerte sensación de peligro surgió en el corazón de Lin Feng. Hizo un movimiento decisivo, poniéndose rápidamente su armadura de batalla, mientras que Albedo también sostenía su arma, escaneando atentamente los alrededores. ¿Puedes intuir dónde está? Se oyó la voz de Albedo. Lin Feng negó con la cabeza, indicando que debido a la proximidad del Knell of Punishment, era completamente incapaz de percibir con precisión la ubicación exacta del oponente. Sin embargo, aún percibía vagamente un atisbo de peligro potencial. Pero aparte de eso, no encontró nada. Esta situación era verdaderamente exasperante. Cuidado, aquí algo no anda bien. La sensación de peligro en el corazón de Lin Feng se hizo más fuerte, como olas crecientes que se agitan sin cesar. Aunque percibía todo a su alrededor, en secreto lo lamentaba profundamente. No debería haber venido a este lugar hoy, pero confiando únicamente en ese falso Albedo. ¿Cómo podía eso hacerle sentir una sensación de peligro tan intensa? Esto fue realmente un poco extraño. Además, ¿qué podría representar una amenaza para él en la montaña nevada? ¿Podría ser? Ante este pensamiento, Lin Feng no pudo evitar girar la cabeza y mirar hacia el Knell of Punishment que estaba a su lado. Capítulo 283. Es indignante. Como era de esperar, junto al Knell of Punishment se podía ver vagamente una sombra borrosa, aparentemente haciendo algo allí. Lo que despertó la curiosidad de Lin Feng fue, ¿podría este tipo tener alguna forma de activar el Knell of Punishment? Hay que saber que esto fue otorgado por los principios celestiales. Si activarlo fuera tan fácil como se imagina, probablemente todo el mundo lo intentaría. Albedo, el Knell of Punishment está allí, va en esa dirección, rápido. Tan pronto como terminó de hablar, Lin Feng salió disparado hacia adelante como una flecha liberada de una cuerda de arco, alejándose a una velocidad increíblemente rápida. Al ver esto, Albedo no se atrevió a demorarse y rápidamente hizo lo mismo. Independientemente de si este tipo realmente podía activar el Knell of Punishment, la prioridad inmediata era capturarlo. Lin Feng sabía muy bien que, dada su condición actual, enfrentarse directamente al Knell of Punishment sería suicida. Por lo tanto, siempre fue correcto estar preparado. Al sentir que Lin Feng se acercaba rápidamente, el corazón del impostor se aceleró instantáneamente, como si fuera a salirse de su garganta. Sus manos temblaban ligeramente. Sus movimientos, antes hábiles, ahora se volvían algo torpes, pareciendo estar en un estado de desorden. Lin Feng observó esta escena, y un dejo de desdén e impotencia brotó en su corazón. Este tipo realmente no tiene conciencia de sí mismo. Es evidente que no tiene ninguna posibilidad de ganar, y aún así sigue luchando hasta su muerte. Es totalmente ridículo. Justo entonces, Lin Feng le sujetó suavemente la mano derecha. Una larga lanza, que brillaba con una luz fría, apareció en su mano como por arte de magia. Encontró la dirección correcta, con la vista aguda, y sin dudarlo, lanzó la larga lanza. La larga lanza abandonó su mano al instante, su asta brillando con una luz deslumbrante, como un rayo que rasga el cielo nocturno.
Se abalanzó sobre el impostor a una velocidad asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, la larga lanza atravesó el cuerpo del impostor y, con poderosa inercia, lo inmovilizó firmemente contra la dura pared. Después de hacer todo esto, Lin Feng caminó lentamente hacia Nall of Punishment, con la mirada fija en él. Cuando vio que el Nall of Punishment estaba sano y salvo, su corazón, que había estado en suspenso, finalmente se tranquilizó. Sin embargo, lo que le desconcertó fue que notó que algunos patrones en la superficie del Nall of Punishment se habían activado en algún momento. Aunque solo se activó una pequeña parte, aún se podía sentir débilmente en su interior una poderosa fuerza opresiva. Esta fuerza opresiva se originó a partir de la supresión natural de un rank superior sobre un rank inferior, como si un abismo insuperable se extendiera entre ellos. Albedo caminó lentamente hacia el lado del impostor y lo examinó cuidadosamente. Sorprendentemente, este impostor era casi indistinguible del Albedo real, excepto por la ausencia del Vision, que simbolizaba el poder divino. Sin embargo, a través del elemental power que irradiaba de él, se podía deducir claramente que el element que poseía debía ser el frío hielo element. A medida que el elemental power se disipaba, los patrones del Nall of Punishment también se volvían tenues de nuevo. Tras confirmar que era seguro, Lin Feng se acercó con cautela al impostor. En ese momento, el impostor, corroído por el abismo, ya estaba al borde de la muerte, pero el veneno en sus ojos no mostraba signos de disminuir. Es realmente curioso, ¿cómo es posible transformarse en la apariencia de otra persona? ¿Posees la capacidad de cambiar tu apariencia a voluntad? Incluso para una criatura elemental, lograr esto estaría lejos de ser fácil. Capítulo 284. ¿Existe realmente un problema? Mirando fijamente la falsificación frente a él, el corazón de Lin Feng se llenó de intensa curiosidad. Según el desarrollo original de la trama, algunos afirmaron que este tipo era una encarnación de la voluntad residual de Durin. Otros, sin embargo, creían firmemente que era un producto accidental de los experimentos de Albedo con Alchemy. Lin Feng también quería saber qué estaba pasando, pero en ese momento, solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Olvídalo, no preguntes más. Simplemente acaba con él rápido. Cuando Lin Feng estaba a punto de seguir preguntando, Albedo, que estaba a su lado, lo animó a continuar. Lin Feng suspiró, sintiéndose un poco reacio, pero aún así siguió su sugerencia. Juntó las manos y murmuró algo entre dientes. Un instante después, un aura poderosa emanó de él. Mientras Lin Feng se movía, una gigantesca bola de fuego se condensó gradualmente en sus palmas. Esta bola de fuego era completamente carmesí, emitiendo un brillo abrasador, como un sol burning. En el momento en que apareció, el aire circundante pareció incendiarse. La temperatura subió bruscamente, dificultando la respiración. Lin Feng no dudó en absoluto, levantó la bola de fuego y la estrelló contra el falso. En el instante en que ambos entraron en contacto, la aterradora temperatura lo vaporizó instantáneamente. Solo quedaba un tenue hilo de niebla blanca, que se disipaba gradualmente en su lugar original. Después de hacer todo esto, Lin Feng se volvió para mirar a Albedo, con un destello de gratitud brillando en sus ojos. Gracias. Sin usted, habría tenido que esforzarme mucho más para lidiar con él. Albedo sonrió levemente, agitando la mano para indicar que no era nada. Sin embargo, la curiosidad de Albedo se despertó y no pudo evitar preguntar. ¿Pero hasta dónde ha llegado tu fuerza? Ese movimiento que acabo de hacer realmente me abrió los ojos. Lin Feng sonrió, sin responder directamente a la pregunta de Albedo, sino que le devolvió la pregunta. ¿Qué opinas? Lin Feng reflexionó por un momento, luego dijo lentamente. Creo que tu fuerza es insondable, al menos mucho mayor que la mía. Albedo estalló en carcajadas. Desde luego que tienes autoconciencia. Pero, sinceramente, mi fuerza es un poco mayor que la tuya. Pero este es también el resultado de mis muchos años de cultivo. Dicho esto, le dio una palmada en el hombro a Lin Feng y lo animó. Si sigues cultivando con diligencia, algún día alcanzarás un reino como el mío. Lin Feng asintió, con los ojos brillantes de determinación. Está bien, eres mi alquimista principal. Si te pasara algo, no habría nadie en este mundo que pudiera ayudarme. Ese farsante, sus habilidades alchemy probablemente no son ni la mitad de buenas que las tuyas. Después de escuchar las palabras de Lin Feng, Albedo negó humildemente con la cabeza, pero aún así estaba muy feliz. Lin Feng tenía razón. Con su nivel actual de alchemy, no es exagerado decir que no solo está entre los mejores.
Está en lo más alto de la lista. Al fin y al cabo, heredó todos los datos técnicos y experimentales de su madre, que son tesoros invaluables. Dicho esto, los dos caminaron juntos hacia el campamento. Esta noche fue realmente agotadora, principalmente porque subir la montaña fue demasiado cansado. Por lo demás, todo bien. Albedo pensó para sí mismo, frotándose las piernas algo doloridas. Por cierto, fue realmente problemática esa lluvia de meteoritos. Mientras caminaban, Lin Feng recordó repentinamente la lluvia de meteoritos de aquella noche. Había experimentado tantas cosas esta noche que Lin Feng sentía que su mente estaba un poco confusa. Apenas recordaba la farsa que decía que la lluvia de meteoritos era problemática. Capítulo 285. Algo anda mal con el meteorito. Al escuchar las palabras de Lin Feng, Albedo asintió con el corazón apesadumbrado y dijo, en efecto, esa lluvia de meteoritos contenía un rastro de un poder misterioso desconocido. A juzgar únicamente por sus fluctuaciones, el elemental power que contiene es extremadamente vasto. Si uno lograra adquirirlo con éxito, sin duda sería de gran beneficio para mejorar su fuerza. Sin embargo, aunque Lin Feng expresó exteriormente su acuerdo con lo que dijo Albedo, su corazón sacudía la cabeza salvajemente como un tambor de sonajas. Después de todo, la aterradora experiencia de casi perder la vida debido a absorber demasiado elemental power en un corto periodo la última vez todavía estaba muy presente en su mente. Y dejó una sombra imborrable en su corazón. Si fuera posible, Lin Feng realmente no deseaba volver a encontrarse con algo tan aterrador. Es más, la última vez fue realmente porque tuvo suerte de que el Pyrodragon Sabrin y el Thunder Dragon King estuvieran esperando cerca y no se fueran temprano. Si ocurriera otro accidente esta vez, él sí podría convertirse en esa desafortunada víctima. En ese caso, ¿te interesaría venir conmigo a verlo? De todos modos, no tienes nada importante que hacer aquí durante este tiempo. ¿Por qué no salir a dar un paseo en vez de estar ocioso? Después de escuchar las palabras de Lin Feng, Albedo le dirigió una mirada de impotencia. ¿Por qué no tengo nada que hacer? Aunque no puedo investigar eso que mencionaste. Sigo pensando que puedo hacer una versión de gama baja, pase lo que pase. Pero es un artículo de un solo uso. Al escuchar las palabras de Albedo, Lin Feng suspiró con impotencia y luego asintió. De hecho, él mismo también podría crear ese tipo de artículos de un solo uso. Simplemente requirió mucho elemental power y esfuerzo. Si Albedo pudiera producirlo con éxito, sería de gran ayuda para él. Sin embargo, era lamentable que con su cuerpo actual, probablemente no pudiera usar directamente ese poderoso y violento elemental power. Este elemental power era demasiado agresivo, si forzaba su uso. Este frágil cuerpo podría no ser capaz de resistirlo, o incluso colapsar. Solo el poderoso cuerpo de un rey dragón sería capaz de controlarlo. Cuando llegaron al campamento, el cielo ya estaba brillante y despejado. Bien, en ese caso, puede continuar su investigación aquí. Voy a bajar de la montaña para comprobar la situación. Te dejo a este pequeñín para que podamos mantenernos en contacto más adelante. En cuanto terminó de hablar, Lin Feng se dio la vuelta resueltamente y se marchó. Albedo miró al Pikachu que estaba a su lado, y una sensación de duda le invadió el corazón. Dada la situación, ¿por qué Lin Feng se lo dejó a él? Fue realmente muy extraño. Pero lo que dijo también era cierto, es necesario facilitar el contacto, ya que la investigación aún debe continuar. Pensando esto, Albedo miró pensativo al Slime que había capturado antes. Después de que Lin Feng descendiera de la montaña, se dirigió directamente hacia Mondstadt como una flecha disparada por un arco. Tenía que encontrar a Aether y a Paimon rápidamente, no sabía cuál era su situación actual. Al pensar en esto, el ritmo de Lin Feng se aceleró involuntariamente. El tiempo pasó volando y pronto llegó el mediodía. Después de una noche y una mañana de largo viaje, Aether y Paimon habían llegado a las puertas de Mondstadt. Al mirar a Mondstadt frente a él, Aether sintió una sensación de nostalgia. Sin embargo, al pensar en tener que aceptar comisiones para ganar mora, también aceleró involuntariamente sus pasos. Aunque había acumulado una buena cantidad de mora estos días, Paimon simplemente comía demasiado. Capítulo 286. La gente de la tierra pura de la noche oscura. Aether negó con la cabeza con impotencia, ya había gastado mucho mora solo en comida durante su viaje. Sumado al costo del alojamiento, no le quedaba mucho mora. Si no conseguía algunos encargos pronto, quizá ni siquiera podría permitirse comprar comida. Era una situación verdaderamente ridícula, pero afortunadamente, tenía excelentes habilidades culinarias.
Los platos que preparó eran bastante del gusto de Paimon. Si no fuera por eso, con la personalidad de Paimon, se preguntaba cuántos problemas le causaría. Cuando los dos llegaron al Adventurers Guild, Catherine los vio acercarse. Ella los miró inmediatamente con entusiasmo. Traveler y Paimon, ustedes dos han llegado justo en el momento adecuado. Como miembro veterano de Adventurers Guild, Catherine naturalmente tenía una profunda impresión de Aether y Paimon. Sin embargo, su tono en ese momento parecía bastante urgente, e incluso Paimon notó que algo andaba mal. Catherine, ¿ha ocurrido algo? Catherine asintió en señal de reconocimiento, con el rostro nublado por la preocupación. Evidentemente, se había topado con un asunto muy problemático y difícil. Así es. Ha ocurrido un evento importante que requiere la asistencia de muchos Adventure. Existe una misión extremadamente urgente que debe encomendárseles a ustedes dos. Esperamos sinceramente que pueda echarnos una mano. En este punto, Catherine hizo una breve pausa. Luego les contó a ambos todo lo que sabía sobre la situación. Anoche, innumerables meteoros surcaron el cielo, cubriendo toda la bóveda celeste como una red gigante. Las áreas circundantes de Mondstadt y Liyue fueron envueltas por esta espectacular lluvia de meteoritos. Sin embargo, cuando estos meteoritos cayeron a tierra, la gente descubrió que parecían contener un poder misterioso. Cualquiera que tocara estos meteoritos caía inmediatamente en un sueño profundo. Al escuchar esta noticia, el rostro de Paimon mostró una expresión de sorpresa. Apenas podía creer lo que oía. La lluvia de meteoritos de anoche había sido realmente muy extraña. Esto fue verdaderamente increíble. «Guau, eso suena muy serio», murmuró para sí mismo. Catherine también asintió, estando de acuerdo con la evaluación de Paimon. Para ser honestos, es la primera vez que nos encontramos con algo así. Todos en el gremio ya están ocupados. Pero aún necesitamos el esfuerzo colectivo de todos los Adventure que viajan al extranjero. Tras escuchar, el ánimo de Aether se ensombreció. Dijo sin dudarlo, este es mi deber ineludible. Gracias por informarme sobre esta situación, iré inmediatamente a investigar la causa del asunto. Mora, debe haber muchos Mora esta vez, suficientes para no preocuparse por Mora por un tiempo. Sin embargo, justo cuando Aether estaba a punto de darse la vuelta e irse, Catherine lo detuvo. Por favor, espere un momento, por su seguridad, le recomendamos que realice preparativos exhaustivos antes de partir. Al fin y al cabo, nadie sabe qué peligros podrían esconder estos meteoritos. Se lo recordó con preocupación. Sin embargo, sus palabras aún no habían calado hondo. Aether y Paimon oyeron una voz clara y agradable que venía de detrás de él. Catherine, oh habitante de Invernachtreich, ¿eres tú quien proclama con fervor el noble nombre de Disjainis aquí? La voz era como la de una oropéndola amarilla que emerge de un valle, melodiosa y persistente, pero también como la de un manantial burbujeante, refrescante y vigorizante. Tan solo escuchar esa voz despertaba curiosidad y deseo de contemplar la gracia de quien la pronunciaba. Capítulo 287, El cuervo habla. Aether giró la cabeza sorprendido. ¿Cómo debía describir a esa persona? Se sentía muy extraño. Aether murmuró para sí mismo, la forma en que habla esta persona es realmente extraña. Aether no pudo evitar sentirse un poco desconcertado, pero no dijo mucho. En cambio, observó atentamente a la persona que tenía delante. Su aparición fue como una luz brillante, atrayendo toda la atención de Aether. Llevaba dos trenzas orcetel, con rejillas y alas de murciélago en las gomas del pelo, lo que las hacía parecer muy singulares. Su cabello dorado era tan suave como la seda y emitía un tenue brillo. Era tan deslumbrante como la luz del sol sobre el metal. Cada mechón de cabello parecía haber sido meticulosamente peinado, brillando con un lustre cautivador. Cuando soplaba la brisa, su cabello se mecía suavemente, como si bailara una danza alegre. Este peinado la hacía lucir a la vez tierna y juguetona, al tiempo que revelaba una personalidad única. Sus ojos verdes, ligeramente rasgados hacia abajo, eran como lagos profundos que exudaban un brillo encantador. Su ojo izquierdo, cubierto por su flequillo, llevaba un parche, lo que le añadía un aire de misterio. Una delicada pajarita morada con forma de mariposa estaba atada a su cuello gótico alzado. Era como una mariposa danzante, ligera y ágil. Los tirantes de cuello alto estaban conectados a un body de malla color piel, sin espalda y con el torso desnudo. Delineaba sutilmente las delicadas y suaves curvas de su piel, exudando un encanto seductor.
Sobre ella, se llevaban varias capas de ropa negra, ajustada y rígida. Como una armadura en la noche, era dura y magnífica, revelando un aura poderosa. Detrás de ella, una falda de cola de golondrina estampada en 2 tonos se mecía suavemente con sus movimientos, como si contara una historia misteriosa. Una falda de gasa púrpura se extendía desde debajo de su prenda exterior, ligera y etérea como una fina gasa, onírica e ilusoria. Un Electrovision colgaba en su parte baja de la espalda, brillando con una luz tenue pero ineludible. Al observar a esta persona, Aether solo sintió que tenía un ligero aire de Chunibyo. Sumado a lo que acababa de decir, bueno, definitivamente era una jugadora Chunibyo. Al ver al recién llegado, el rostro de Catherine también se iluminó con una sonrisa alegre. Ah, ya están aquí, ya están aquí. Estos dos son Damselet Fils Lios. Ambos son miembros veteranos de nuestro Adventurers Guild. Sin duda, será mucho más fácil para ustedes 4 actuar juntos. Tras escuchar las palabras de Catherine, Osa sintió y dijo con su voz única. Nos volvemos a encontrar, Damselet Catherine. Paimon se quedó boquiabierto de sorpresa después de escuchar hablar a Oz. Sus ojos estaban llenos de suspicacia, como si hubiera visto algo increíble. Ah, ¿este cuervo puede hablar? Oz soltó una risa alegre después de escuchar esto. Quedó muy satisfecho con la reacción de Paimon. Batió las alas y dijo con orgullo. Jaja, ¿por qué sorprenderse por algo tan insignificante, amigo mío? Como la más leal servidora de esta soberana, ¿acaso no es lo más normal poder hablar? Mi leal súbdito. Al ver tu expresión de preocupación, debes estar angustiado porque esos malvados y traicioneros villanos se atrevieron una vez más a codiciar la paz de Mondstadt. Fils habló cuando vio la expresión melancólica de Aether. Su voz era clara y firme, como si proclamara su resolución al mundo. Paimon negó con la cabeza con impotencia después de escuchar esto, como si ya se hubiera resignado al destino. Ella sabía que esta Chunibyo Damselet estaba a punto de comenzar su actuación de nuevo. Al ver que la situación era estable, Catherine introdujo Éter y Paimon a Fils Lios. Capítulo 288. Es realmente incómodo. Fils, Oz, estos son los Traveler y Paimon que mencioné antes. Al escuchar esto, Fils le examinó a Éter con una expresión llena de curiosidad. ¿Ah? ¿Eres tú? Una mirada penetrante. Oz también estaba muy contento. Claramente, esta misión tampoco fue fácil para ellos. Caballero honorario de los Caballeros de Favonius y su compañero de viaje, Paimon. Es un placer conocerlos finalmente a ambos. Oz se inclinó ante Éter y Paimon, indicando su bienvenida. Tras un momento de reflexión, Fils continuó interrogando a Aether. ¿También deseas oponerte a ese Crystallized ilimitado y profundamente oscuro? Paimon se quedó paralizado al oír esto. ¿Cristalizar oscuro? ¿Qué es eso? Ella nunca había oído hablar de ello. ¿Oponerse? ¿A qué oscuridad qué? ¿Oscuridad qué? Miró a Catherine, con el rostro lleno de confusión. Catherine, lo que acabas de decir no fue esto. Oz miró las expresiones desconcertadas de Paimon y a Éter e inmediatamente les explicó. A lo que se refiere Disjainis son esos meteoritos. Catherine asintió en señal de aprobación al escuchar esto, luego continuó. Actualmente, el gremio de aventureros aún no ha determinado la causa específica de esta lluvia de meteoritos ni sus posibles efectos secundarios. Por lo tanto, esperamos con entusiasmo al equipo Adventure compuesto por Traveler, Paimon, Fils y Oz. Esperamos que se cuiden mutuamente, cooperen y velen por su propia seguridad durante la operación. Fils la sintió satisfecha al escuchar esto, estaba totalmente de acuerdo con la decisión de Catherine. HMPH, ya que esta es una solicitud del leal Catherine. ¿Cómo podría Disjainis negarse? Alegrarse. Para emprender este viaje con Fils, la princesa de Invernachtreich. Será el evento más glorioso de vuestras vidas. Al ver esto, Oz también se presentó sin prisa a los dos. Quien está frente a ustedes es la noble y sagrada princesa Fils, como la luna brillante en el cielo nocturno. Y yo soy Oz, su fiel y devoto cuervo nocturno familiar, que jura seguirla hasta la muerte. Paimon asintió, comprendiendo a medias. Evidentemente, todo esto había superado la capacidad de su pequeño cerebro. ¿Qué gente importante? Yo soy el Paimon, él es el Traveler, encantado de conocerte. Mientras el grupo charlaba alegremente, una voz masculina muy familiar surgió de repente a sus espaldas. ¿Otro mundo? Invernachtreich. Nunca había oído hablar de él.
Al escuchar esa voz familiar, Paimon giró la cabeza con curiosidad, sorprendida al descubrir que quien hablaba era Lin Feng. ¿No dijo Lin Feng que todavía tenía asuntos pendientes en las montañas nevadas? ¿Cómo pudo haber regresado a Mondstadt tan rápidamente? Lin Feng, ¿por qué has vuelto tan pronto? ¿Lo has solucionado todo? Paimon preguntó, perplejo. Al escuchar la pregunta de Paimon, Lin Feng sonrió y asintió, indicando que todo había sido resuelto. Sus ojos reflejaban una sensación de confianza y satisfacción, como si estuviera muy complacido con los resultados de su trabajo. Catherine miró a Lin Feng, con un dejo de sorpresa en sus ojos. Ella, por supuesto, conocía bien a este miembro veterano. Sin embargo, la situación actual no parecía el momento adecuado para discutir esas cosas. Lo irás entendiendo poco a poco, mientras pases tiempo con Fizzle, comprenderás los misterios que encierra. Capítulo 289. Llegada a la ciudad de Qingwan. El tono de Catherine transmitía una sensación de misterio, despertando la curiosidad sobre el futuro. Al mismo tiempo, la mirada de Fizzle, por alguna razón, estaba fija en Lin Feng. Lin Feng sintió una inquietud inexplicable crecer en su interior bajo la mirada de Fizzle. Sintió como si se hubiera vuelto transparente ante ella, como si todos sus secretos hubieran quedado al descubierto. Esta sensación era muy peculiar, ilusoria pero real. Lin Feng también se quedó sin palabras, preguntándose qué estaba pasando y por qué tenía que ser tan absurdo. Eres muy peculiar, un poder oscuro claramente surge en tu interior. Sin embargo, es como una ilusión, completamente desprovista de cualquier aura oscura. Sin embargo, es comprensible que nunca hayas experimentado realmente la grandeza del infinito Inmernachtrech. No importa, te absuelvo. Las palabras de Fizzle fueron tranquilas y firmes, revelando un temperamento extraordinario. Su mirada contenía a la vez escrutinio y un atisbo de expectación. Paimon miró a Fizzle con una expresión de sospecha después de oírla, murmurando para sí mismo. ¿Absolver? ¿Qué significa eso? ¿Es algún tipo de código secreto? Y a juzgar por la expresión de Fizzle, no parece estar bromeando. Justo entonces, Oz, que estaba a su lado, interrumpió, quiere decir hola. Al escuchar esta explicación, Paimon inmediatamente se quedó sin palabras. No podía entender por qué Fizzle diría absolver para decir hola. Además, estos dos habían sido así desde el principio. Uno era misterioso, y el otro ocasionalmente lo desmentía, dejando a uno completamente confundido. Paimon negó con la cabeza con impotencia, suspirando para sus adentros. Estos dos son realmente demasiado extraños. Lin Feng, que estaba de pie junto a ellos, tuvo el mismo pensamiento en ese momento. Originalmente quería decir, tú y Traveler sois bastante parecidos. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Después de todo, decir algo así ahora sería un poco como desacreditarlo. Si Paimon guardaba rencor, sus días futuros no serían fáciles. Así, Lin Feng sabiamente eligió permanecer en silencio, observando tranquilamente todo lo que tenía delante. Oz no le importó después de escucharlo, pero continuó. Ustedes tres seguramente tendrán muchas preguntas, hablemos sobre la marcha. Tras decir esto, batió suavemente sus alas y voló delante para abrir el camino. Al escuchar a Oz decir esto, todos estuvieron totalmente de acuerdo. Lo más importante en este momento era completar primero la misión de la comisión. En cuanto a los demás asuntos, eran cuestiones menores que podrían resolverse poco a poco más adelante. Paimon se giró para mirar a su propio equipo, suspirando con impotencia. Suspiro, hablando de eso. Ya no somos un equipo de 2 personas, claramente nos hemos convertido en un equipo de 5. Sin embargo, no dijo nada más. Porque todos sabían perfectamente que la máxima prioridad era llegar a su destino lo más rápido posible. Así pues, el grupo siguió a Oz, dirigiéndose directamente hacia la ubicación que Catherine les había indicado. Cuando finalmente llegaron al lugar objetivo, Paimon volvió a hablar. Esta debería ser Spring Valley, la ubicación del incidente más cercana a Mondstadt que mencionó Catherine. Dijo, mirando a su alrededor. Sin embargo, lo que le desconcertó fue que era pleno día. Debería haber sido una época de actividad constante. Pero el lugar estaba inusualmente tranquilo, no se veía ni un alma. Esta situación era realmente demasiado inquietante, y Paimon no pudo evitar sentirse sospechoso. Capítulo 290. Emergencia. Después de que el grupo hubiera investigado minuciosamente la ciudad, Oz dijo con un suspiro. Parece que la situación es mucho más grave de lo que habíamos previsto.
Éter permaneció a un lado, con una expresión igualmente tensa. Tantas personas se han derrumbado. Este asunto era realmente demasiado extraño, meteoritos y personas inconscientes. ¿Podría existir alguna conexión sutil entre ambos? Fizzle también estaba extremadamente nervioso en ese momento. Pero aún así se obligó a mantener la calma y continuó expresando sus declaraciones. La campana consagrada repicará. Ha llegado la hora de la condenación. Alabado seas, tú que clamas por la salvación. Porque la princesa Inderber Urteilung ha descendido sobre este lugar. Paimon escuchó y alabó desde el fondo de su corazón. Esta alteza rebosa de vigor. La mayor parte de los habitantes del pueblo ya se habían quedado dormidos. Y aquellos que aún no habían perdido el conocimiento no se encontraban por ninguna parte. Encontrarlos probablemente sería bastante complicado. Sin embargo, tras los persistentes esfuerzos del grupo, lograron encontrar a alguien que aún estaba consciente. Al ver esto, el grupo se reunió rápidamente a su alrededor. Temían que esta persona pudiera sufrir repentinamente algún accidente y perder el conocimiento. Mortal, esta alteza te permite obviar las formalidades, relata rápidamente las pistas vitales una por una. Fizzle dio un paso adelante, mirando al hombre que tenía delante con una postura arrogante. Su voz era clara y agradable, pero a la vez transmitía una autoridad irresistible. Sin embargo, para la gente común, aquellas palabras eran como sonidos provenientes de más allá de los cielos, difíciles de comprender. Lin Feng se quedó a un lado, completamente desconcertado. Se sentía como si estuviera envuelto en una niebla, completamente confundido por todo lo que sucedía ante sus ojos. Y el hombre, asimismo, miró a Fizzle con expresión perpleja y preguntó: ¿Eh? ¿Y tú eres? Justo entonces, Oz voló rápidamente frente al hombre. Extendió sus alas, aleteando suavemente, mientras explicaba en tono amable. Sin ánimo de ofender, señor. Simplemente deseamos solicitar información sobre los pacientes. Esperamos que no dude en ilustrarnos al respecto. Al ver que Oz se adelantaba para explicar, Paimon también se apresuró a acercarse. Juntó las manos delante del pecho y dijo con sinceridad: por favor, no me malinterpreten. Somos Adventurers Guild miembros, encargados de investigar la situación. Si necesitas ayuda con algo, por favor dínoslo. Está bien, mi nombre es Joyce. Anoche, esta persona tocó un meteorito en el suelo. Cayó rápidamente en un sueño profundo, como si estuviera hipnotizado. Eso es todo lo que vi, del resto, no estoy muy seguro. Después de verlo quedarse dormido, me asusté muchísimo y rápidamente me alejé de ese meteorito. Pero, por alguna razón, los habitantes del pueblo seguían quedándose dormidos uno tras otro. Esto asustó muchísimo a todo el mundo, mucha gente salió corriendo en masa. Regresé para recuperar los mora que había guardado, y así fue como me encontré con todos ustedes. Por lo tanto, cuando investigues, bajo ningún concepto debes tocar directamente el meteorito. Fizzle escuchó las palabras de Oz y una sonrisa burlona apareció en su rostro. HMPH. Una advertencia cruda e imprudente. Esta alteza está naturalmente protegido por las artes arcanas de las perlas secretas abisales. ¿Qué pueden hacer unos simples cristales oscuros a Disjainis? Sus ojos estaban llenos de confianza y orgullo, como si ni siquiera considerara importante aquel misterioso meteorito. Oz, sin embargo, se llenó de terror al escuchar esto, lamentando en secreto su desgracia. Capítulo 291. Es necesario escuchar los consejos correctos. ¿Y si Fizzle, ese tipo, realmente perdiera los estribos? Y, haciendo caso omiso de todas las advertencias, ¿tocaste ese meteorito? ¿Qué pasaría si algo saliera mal? Ya sabes, estos meteoritos obviamente contienen algún tipo de poder peligroso. No, de Moiselle. Eres una princesa digna, de noble e incomparable estatus. Por supuesto, debes escuchar los consejos correctos. Fizzle reflexionó por un momento después de escuchar esto, sintiendo que las palabras de Oz en efecto tenían algo de sentido. Ajá. Parece que esta es la única manera. Paimon, imitando el tono de Oz, también le dijo a Éter desde un lado. ¿Y tú? Eres un gran aventurero, y es aún más necesario que escuches los consejos correctos. Éter, tras oír esto, se sintió tan avergonzado que deseó poder encontrar una grieta en el suelo donde meterse, y dijo con el rostro enrojecido. Vale. En cuanto a Lin Feng, Paimon no creía que fuera a tocar esos meteoritos. Al fin y al cabo,
ese tipo no solo era increíblemente vago sino también particularmente tímido. ¿Cómo iba a tocar un meteorito? Después de que Paimon terminó de hablar, saboreó la sensación de haber hablado hace un momento y no pudo evitar exclamar. «¡Guau! Decir cosas así de vez en cuando sienta realmente bien». Fizz la sintió después de escuchar esto, apreciando enormemente el enfoque de Paimon. ¿Estás imitando a Disjainis? Es realmente realista. HMPH. ¿Cómo podrían comprender el deseo trágico de los 1000 reinos simples mortales como tú? Pero esto también es bueno. Al fin y al cabo, para usted es el destino de la Princesin Derber Urteilung. Es como una montaña que aplasta un huevo, así de pesado. Lin Feng se sintió tan incómodo escuchando esto que quiso desaparecer y no pudo evitar reflexionar en su corazón. Este de Moiselle es realmente difícil de servir. Sin embargo, también comprendió que escuchar el relato de una sola persona era, en efecto, una visión algo parcial. Para comprender la situación en su totalidad, aún necesitaba encontrar algunos supervivientes más y preguntarles sobre lo sucedido. Entonces, se armó de valor, miró Fizz y dijo: por favor, princesa, muévase. Tras decir esto, el propio Lin Feng se sintió un poco incómodo. Esa sensación de humildad, realmente no quería volver a experimentarla. El grupo continuó la búsqueda de supervivientes entre las ruinas. Tras cierto esfuerzo, finalmente encontraron a una persona relativamente consciente un poco más atrás Spring Valley. Junto a él yacía otra persona, aparentemente inconsciente. Paimon flotó con cautela hacia adelante e investigó cuidadosamente. Luego se volvió hacia todos y dijo: «Alguien más ha caído aquí también». En su voz se desvelaba un atisbo de preocupación. Fizz avanzó tras escuchar esto y preguntó con cierta solemnidad: «Caballero, por favor responda a la consulta de Disjainis. ¿Cuál es el estado actual de esta desafortunada persona?» El hombre escuchó las palabras de Fizz y no pudo evitar sentirse muy incómodo, agitando rápidamente la mano para explicar. «Por favor, no me malinterpreten, no soy un caballero. Puedes llamarme Adler. En cuanto a él lleva durmiendo todo el día, pero aún no hay señales de que vaya a despertarse». Tras escuchar la respuesta de Adler, Aether avanzó con el ceño ligeramente fruncido. Preguntó con preocupación: ¿se debe al contacto con ese meteorito? Además de la pérdida prolongada de conciencia, ¿existen otros síntomas anormales? Tras escuchar la pregunta de Aether, Adler reflexionó un instante. Entonces respondió con seriedad: hasta el momento, no se han encontrado otros síntomas evidentes. Sin embargo, ocasionalmente murmura mientras duerme. Capítulo 292. Maníaco de las pesadillas. Apenas Adler terminó de hablar, el hombre que yacía en el suelo comenzó a murmurar dormido, como si lo hubieran planeado desde el principio. «¿Ya no puedo caminar? De verdad, descansemos un poco». Paimon presenció esta increíble escena, con la boca abierta de asombro, sin poder creer lo que veía. Ella murmuró: «¿Él? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo puede ser una coincidencia tan grande?» La sincronización de sus palabras es perfecta. Tras escuchar esto, Fizz reflexionó en silencio por un momento. Luego, habló lentamente, con voz firme al dar su respuesta. «El sueño oscuro es como una bestia feroz que sostiene el fruto del Edén en su boca. Sus ojos, tan oscuros y profundos como la noche, parecen poseer una magia infinita, capaz de arrastrar a los débiles e indefensos a un abismo sin fondo». Hay que admitir que la adaptabilidad de Paimon fue realmente asombrosa. En el momento en que Fizz terminó de hablar, Paimon captó inmediatamente el significado. Sus ojos brillaron intensamente cuando exclamó: «¿Quieres decir que hay algo en el sueño que lo tienta?» No solo Paimon, sino que en este momento, Aether y Lin Feng también entendieron más o menos el significado más profundo de estas palabras. No pudieron evitar sentir una profunda sensación de asombro. Aquella sensación era realmente muy extraña. Después de escuchar la explicación de Fizz, Osa sintió levemente en señal de acuerdo. Aunque todavía no se han encontrado pruebas concluyentes, la precisión de la excelente intuición de la princesa es como la estrella más brillante del cielo nocturno. Paimon se sintió muy impotente ante lo que dijo Oz. No pudo evitar murmurar en secreto para sí misma: ¿de verdad es fiable la intuición? En lugar de creer en algo tan etéreo, sería más práctico preguntar por ahí. Entonces, Paimon dijo: preguntemos por ahí un poco más. Dicho esto, el grupo continuó adentrándose en las ruinas. Poco después, llegaron a un espacio abierto. Un hombre yacía allí en el claro, y junto a él,
una monja permanecía de pie en silencio. En cuanto el grupo se acercó, la monja se adelantó y se presentó. Hola, soy la hermana Edna, responsable del trabajo de cuidado. En cuanto al hombre que yace en el suelo, su nombre es Harman, y es a él a quien debo cuidar. Al oír esto, Fizzle se levantó inmediatamente. Ella miró al hombre tendido en el suelo y le exigió fríamente, di tu nombre, loco de pesadilla. Al ver esto, Oz se sintió inmediatamente abrumado por emociones encontradas. Se abalanzó hacia adelante rápidamente, con voz llena de disculpas. Disculpa, no estaba hablando de ti. Disculpe, ¿dijo algo este señor que estaba en el suelo? Edna reflexionó detenidamente por un momento, luego dijo pensativo, parece que mencionó algo sobre volver al trabajo. Comenzaron a aparecer en su mente algunas imágenes borrosas, pero no podía recordar los detalles específicos. Antes de que Edna terminara de hablar, Harman murmuró de nuevo, vino, el vino todavía está. Sin embargo, su voz se fue apagando cada vez más, como si una fuerza invisible la engullera, haciendo imposible escuchar lo que dijo después. Capítulo 293, no hay manera de despertarlo. Después de escuchar Harman, Aether reflexionó por un momento, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Es un trabajador relacionado con el vino? Reflexionó en secreto, intentando encontrar alguna pista entre esos fragmentos de información dispersos. Sin embargo, al ver al Harman dormido frente a él, Aether no pudo evitar sacudir la cabeza, pensando en lo buena que era la calidad del sueño de este tipo. Al menos seguía durmiendo plácidamente, como un cerdo muerto e indefenso. Fizzle, que estaba cerca, no pudo evitar exclamar, esto no es un sueño ordinario, es una maldición. Sus ojos reflejaban un atisbo de preocupación y miedo. Paimon voló sobre la cabeza de Harman, dando vueltas durante un rato, y finalmente preguntó, ¿podemos despertarlo? Edna asintió después de escuchar esto. En efecto, había intentado despertarlo Harman, pero por más que lo sacudió o lo llamó, él no mostró ninguna reacción. Esta situación parecía muy extraña, como si Harman hubiera caído en un sueño profundo, incapaz de ser despertado por perturbaciones externas. Lo intenté. Se despertó brevemente por un instante, pero poco después volvió a dormirse como hipnotizado. Paimon, sumido en sus pensamientos tras escuchar esto, continuó presionando, reveló alguna información después de despertar. Edna frunció el ceño, mostrando una expresión pensativa. Tras pensarlo un poco, ordenó sus palabras antes de decir lentamente, dijo que soñó que estaba en una montaña, como si cayera en una cámara frigorífica, sintiendo mucho frío. Paimon se quedó perplejo al oír esto. ¿En una montaña? ¿Frío? ¿No? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo puede alguien soñar con escalar una montaña? ¿No está cansado? Es realmente extraño. Pero, pensándolo bien, esta lluvia de meteoritos también es bastante extraña, ¿no? Después de pensarlo un poco, Fizzle miró hacia arriba con sorpresa. Un atisbo de duda y preocupación brilló en sus hermosos ojos. Lentamente comenzó a preguntar, ¿podría ser la escalofriante maldición del demonio de la montaña nevada? ¿Acaso Spring Valley, antaño custodiada por el hada de la primavera, se ha convertido finalmente en una tierra codiciada por los demonios? Una situación tan espinosa no es algo que Disjainis desee ver. Pero no importa, mientras esta alteza esté aquí, sin duda usaré la guadaña de la condena para erradicar por completo el mal. Sin embargo, justo cuando Fizzle estaba pronunciando apasionadamente su declaración, una voz masculina abrupta interrumpió repentinamente sus palabras. Disculpe que le interrumpa, pero me pregunto si está libre ahora. La voz era profunda y denotaba una extraña amabilidad. Todos se volvieron a mirar, solo para ver a un hombre alto, de rostro severo, de pie no muy lejos, sonriendo y saludándolos. Su aparición fue como una brisa refrescante, disipando la atmósfera tensa que se palpaba hasta entonces y provocando un suspiro de alivio entre todos los presentes. Paimon miró al recién llegado con una expresión suspicaz, llena de duda y vigilancia. ¿Quién eres? ¿Por qué has aparecido de repente? ¿Ocurre algo? Tras oír esto, el hombre puso cara de preocupación, con una sonrisa amarga en los labios, pareciendo algo avergonzado de hablar. Después de un rato, el hombre finalmente reunió el coraje para decir, mi nombre es Draf y soy residente de esta aldea. En cuanto a lo que sucedió, es muy difícil de decir. También cayeron meteoritos en la parte trasera de la montaña. Allen, del pueblo, estaba ansioso por ir a verlo. Salió corriendo él solo, con mucha prisa.
En ese momento, Draff suspiró con impotencia, con un atisbo de preocupación en sus ojos. Capítulo 294. Quedarse corto en el momento crítico. Paimon quedó completamente sin palabras después de escuchar esto, y no pudo evitar sacudir la cabeza, apoyándose la frente. ¿Por qué seguía Allen causando problemas y participando en tal alboroto en un momento tan crítico de vida o muerte? Fue verdaderamente exasperante. Draff pareció comprender los pensamientos de Paimon y rápidamente estuvo de acuerdo. Ay, ¿quién dice que no es así? Cuando vuelva este chico, tengo que darle una buena reprimenda. Sus acciones temerarias son realmente demasiado peligrosas. Su tono denotaba un dejo de insatisfacción, pero más que eso, reflejaba preocupación por la seguridad de Allen. Paimon miró la expresión ansiosa de Draff y un atisbo de compasión surgió en su corazón. Después de todo, como jefe de la aldea, Draff tenía la responsabilidad de proteger la seguridad de sus aldeanos. Así que decidió echar una mano y ayudar a Draff a traer de vuelta a Allen. De acuerdo, en ese caso, iremos contigo. Sin embargo, espero que Allen no nos cause más problemas. Paimon dijo. El rostro de Draff mostró gratitud al escuchar esto, y le dio las gracias repetidamente. Muchas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Creo que con tu ayuda, sin duda podremos encontrar a Allen y traerlo de vuelta sano y salvo. Y así, sin más, el grupo emprendió su viaje para encontrar a Allen. Avanzaron por el sendero que se extendía tras la montaña, con el corazón lleno de aprensión y expectación. A lo largo del camino, Draff fue informando continuamente a todos sobre la situación del pueblo. Aquí es donde hemos vivido durante generaciones. Aunque no es muy próspero, la vida de todos sigue siendo bastante rica y colorida. También hizo hincapié específicamente en los rasgos de personalidad habituales de Allen. Allen es un niño valiente y bondadoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Siente una gran curiosidad por este mundo y le encanta explorar territorios desconocidos. Paimon y los demás escucharon atentamente, obteniendo una comprensión más profunda de este pueblo desconocido. Al mismo tiempo, también les preocupaba un poco la situación de Allen. Se preguntó si ya se había encontrado con algo inesperado. Paimon también sintió que no había ningún problema después de escuchar esto. Eso es, vamos a buscarlo ahora. Luego, las pocas personas siguieron a Draff hacia la montaña trasera. Cuanto más se acercaba al meteorito, Lin Feng sintió que el Abyssal Power dentro de su cuerpo fluctuaba cada vez más intensamente, como si quisiera liberarse de sus ataduras. Esta sensación le inquietaba un poco, pero también demostraba que iban en la dirección correcta. Después de buscar durante un rato en la parte trasera de la montaña, finalmente vieron una figura al frente. Paimon lo vio con una expresión emocionada y no pudo evitar gritar fuerte. «Lo veo». Draff también estaba muy contento y rápidamente aceleró el paso, corriendo hacia adelante. «Allen, ¿qué estás haciendo?». Antes de que Lin Feng terminara de hablar. De repente sintió que el elemental power en el aire circundante se volvía inusualmente rico. Como si estuviera a punto de hervir. Enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente advirtió, «Cuidado, algo se acerca». Efectivamente, tan pronto como terminó de hablar, un grupo de Slims saltó de detrás de los arbustos. Estos Slime eran diferentes de los que se veían en días normales. El elemental power en sus cuerpos surgió violentamente, como olas turbulentas, indicando claramente que no eran amigables. Al ver esto, Aether, sin decir palabra, rápidamente sacó su Dal Blade y atacó ferozmente a los Slime. Fizzle tampoco mostró debilidad, ayudando en el ataque desde el lateral. Sus movimientos eran limpios y precisos, y su porte heroico hacía que la gente suspirara, convencidos de que era una persona verdaderamente fiable. Lin Feng y Paimon los animaron desde un lado. Aunque la alineación seguía siendo la misma de siempre, todos pusieron todo su empeño en la batalla. Capítulo 295. La barrera del idioma. Después de una ardua batalla, todos los Slime fueron finalmente aniquilados. Después de despejar el campo de batalla, Paimon miró la escena circundante con una expresión de asombro. ¿Cómo es que estos Slimes se volvieron tan violentos? ¿Es por culpa de ese meteorito? Paimon murmuró para sí mismo. Aunque los Slimes son considerados monstruos, rara vez habían mostrado una agresividad y un frenesí tan intensos como los de hoy. Este fenómeno fue verdaderamente raro. Todos intercambiaron miradas, con el corazón lleno de duda y cautela. Como un grupo de ciervos asustados, ante esta misteriosa y peligrosa situación. Sabían que debían ser aún más cuidadosos y cautelosos. Fizzle se burló de esto,
sus labios se curvaron en una mueca, 3 partes de desdén, 7 partes de burla. Es hora de que la princesa actúe. Tu destino ya es un hilo en mis manos. Una vez que se deshicieron de los monstruos, Allen corrió inmediatamente hacia el grupo, aparentemente todavía aterrorizado por lo sucedido anteriormente. Su rostro se llenó de terror, como el de un conejo asustado, mientras decía: «Ah, pensé que iba a morir allí». Draff, sin embargo, se sintió decepcionado de él y lo regañó. «Mocoso. En un momento tan crítico, todavía te atreves a causar problemas». Allen, al oír esto, también se disculpó profusamente y dijo: «Me equivoqué, no me atreveré a hacerlo de nuevo». Draff asintió tras oír esto, luego se volvió hacia el grupo y dijo: «Lo siento mucho, me aseguraré de darle una buena lección». Paimon asintió después de escuchar esto, indicando que no era un gran problema. «No te escapes de nuevo la próxima vez». «Pero no debería haber una próxima vez, iré a ver si hay algo». Sin embargo, mientras volaba hacia adelante, inadvertidamente echó un vistazo a Fizzle. Notó que su visión parpadeaba y exclamó sorprendido: «¿Eh? Princesa, su visión está parpadeando». Luego miró a Lin Feng, quien rápidamente controló su propio visión para que también parpadeara. Las apariencias seguían siendo necesarias, de lo contrario, si Paimon lo atrapaba y lo interrogaba sin cesar, eso sería un problema menor. Pero si eso retrasara asuntos importantes, sería un problema grave. Fizzle escuchó las palabras de Paimon, reflexionó cuidadosamente por un momento y luego dijo: ¿Podría ser que la maldición gélida haya sido profundamente sentida? La poderosa energía que fluye incesantemente desde el interior del orbe secreto abisal. ¿Como si estuviera interpretando una sinfonía trágica pero misteriosa? Paimon negó con la cabeza con impotencia después de escuchar esto, preguntándose a sí mismo: ¿cómo podría ser eso posible? Entonces, otra posibilidad cruzó su mente fugazmente. Un visión reacciona a algo. Fizzle sintió tras oír esto, y luego dijo en voz baja: «La profundidad del mundo es tan profunda como la noche. Los susurros de las estrellas son como murmullos de sueños. Las maldiciones de los restos del demonio son como espíritus malignos que se aferran, y además». Su voz parecía provenir de las profundidades del cielo estrellado, etérea y melodiosa, encantando a todos. No fue hasta que Fizzle terminó de hablar. Paimon, Éter y Lin Feng se sentían como si estuvieran inmersos en el cielo estrellado, encantados. ¿Qué era todo esto? No lo entendían en absoluto. Pensar que podía entender las palabras de Fizzle anteriormente era, de hecho, una exageración. El lenguaje de Immernachtreich no era, en efecto, tan fácil de entender. Paimon, no pude evitar quejarme de esto. ¿Qué es todo esto? Tu forma de hablar es como esos textos antiguos en los libros, no entiendo absolutamente nada de lo que quieres decir. Oz, sin embargo, dijo disculpándose. Mis disculpas, la princesa no está familiarizada con el idioma de los mortales. Paimon, al oír esto, hizo un puchero sin decir palabra y miró a Oz. Capítulo 296. ¿Meteorito? ¿Autoridad? ¿Es por eso que necesito que traduzcas? Al escuchar esto, el tono de Oz se volvió inmediatamente nervioso y habló rápidamente. Este se siente sumamente honrado. Esto no es una traducción, sino simplemente transmitir la voluntad de Dis Jainis. En mi humilde opinión, lo único que podría afectar a un Vision es probablemente Elemental Power. Oz dijo respetuosamente. Fizzle sonrió con satisfacción al escuchar esto. Ella dijo suavemente: gracias por las molestias, Oz. Aquellos mortales cuyos ojos están cegados por las vulgaridades del mundo mundano, siempre encuentran difícil comprender las verdaderas intenciones de Dis Jainis como tú, como si estuvieras iluminado. En efecto, Oz es quien mejor entiende a Dis Jainis. Paimon, que estaba cerca, estaba completamente confundida, con el rostro lleno de dudas. ¿Poder elemental? Ella misma no tenía un Vision y, de hecho, sabía muy poco sobre estos asuntos, por lo que preguntó con curiosidad: ¿el meteorito en realidad contiene Elemental Power? Entonces, para que un Vision brille, ¿está respondiendo a la llamada de Elemental Power? Lin Feng también podría percibir esto claramente. Dentro de este meteorito existía, en efecto, un poder único y misterioso. Sin embargo, el aura que emitía era completamente diferente de la común Elemental Power. En cambio, provenía del profundo e ilimitado mundo abisal. Durante su exploración más profunda, Lin Feng notó atentamente algo inusual.
Era como si una esencia única estuviera escondida en lo profundo de este Abyssal Power. Esta anomalía despertó enormemente su interés y curiosidad. En ese momento, después de que Éter escuchara atentamente lo que Paimon había dicho, sus palabras seguían resonando en su mente. Comenzó a combinar el punto de vista de Paimon con las ideas que Fizz había expresado anteriormente. De repente, le vino a la mente una idea audaz. ¿Puede un Vision rastrear y buscar un Elemental Power en sentido inverso? ¿Y esta llamada se produce de forma bidireccional? Paimon cayó en una breve contemplación al escuchar la pregunta de Aether. Un instante después, asintió como si hubiera comprendido algo y ofreció su propia conjetura. Creo que podría ser posible. ¿Por qué no lo intentamos primero? Veamos si podemos usar el poder del Vision para buscar el paradero de los fragmentos del meteorito y eliminar cualquier peligro potencial que puedan representar. Sus ojos estaban llenos de anticipación y ansias. Después de escuchar las palabras de Paimon, el grupo comenzó a lidiar con los fragmentos de meteorito esparcidos por la parte trasera de la montaña de Spring Valley. Lin Feng seguía detrás de los demás, recogiendo ocasionalmente uno o dos fragmentos de meteorito para jugar. Parecía indiferente, pero en realidad estaba observando las acciones y expresiones de los demás. Cuando terminaron de limpiar el primer meteorito, Lin Feng se sorprendió gratamente al descubrir que efectivamente contenía un rastro de Authority. Aunque solo representaba alrededor del 0,1%, ya era algo suficientemente emocionante para él. Lin Feng naturalmente no se perdería un artículo tan raro. Al fin y al cabo, esto era algo que realmente se podía encontrar, pero no buscar. Lo guardó cuidadosamente en su bolso, felicitándose en secreto por no haber perdido esta oportunidad. Sin embargo, Lin Feng estaba lleno de dudas y curiosidad sobre el origen de este Authority. No pudo evitar preguntarse, ¿de quién era este Authority? ¿Por qué apareció aquí? ¿Fue obra de los principios celestiales? Pero, ¿por qué estaba este Authority oculto en lo profundo del meteorito? Una serie de preguntas inundaron su mente, haciendo que Lin Feng cayera en profundos pensamientos. Capítulo 297. Un poco menos, pero bien. ¿Podría ser que los principios celestiales ocultaran intencionalmente a estas autoridades dentro de los meteoritos? ¿Y luego dejar que caigan en el continente de Teyvat? El objetivo es que la gente destruya estos meteoritos, dispersando así a las autoridades por todo el continente. ¿Integrarse con él y convertirse en las reglas del propio continente? O quizás, los principios celestiales esperan que mediante este método, los seres del continente Teyvat se adaptarán gradualmente a Abyssal Power y lo aceptarán, cambiando fundamentalmente, para afrontar mejor posibles crisis futuras. Todo tipo de conjeturas surgieron en la mente de Lin Feng, pero nunca pudo determinar la verdadera razón detrás de ellas. Sin embargo, pase lo que pase, ahora este Authority ha caído en sus manos. Sin duda, le reportó una ganancia inesperada. En cuanto a lo que sucederá en el futuro, solo puede ir paso a paso. Pensando en esto, Lin Feng decidió no insistir más en el origen del Authority. En cambio, la aprovecharía para mejorar su fuerza. Al fin y al cabo, en esta época turbulenta, poseer un gran poder es la clave para la supervivencia. Así pues, aceleró el paso, siguiendo a los demás para continuar retirando otros fragmentos de meteorito. Ansiaba las sorpresas que le aguardaban. En cuanto a la verdadera naturaleza de los principios celestiales, a Lin Feng no le importaba en absoluto. ¡Qué chiste! ¿De qué serviría preocuparse? ¿Viviría con miedo y temor por miedo al castigo de los principios celestiales? Ese no es el estilo de Lin Feng. Él creía que mientras hiciera lo que debía hacer y tuviera la conciencia tranquila, eso era suficiente. No había necesidad de preocuparse por esas cosas ilusorias. Si los principios celestiales realmente querían castigarlo, habría actuado hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? Quizás los principios celestiales solo querían observar cuánto podía crecer. Tras retirar todos los fragmentos de meteorito de la parte trasera de la montaña de Spring Valley, Lin Feng los contabilizó cuidadosamente y descubrió que había reunido casi el 0,5% de los Authority. Aunque esta cifra parecía insignificante, le dio a Lin Feng una comprensión y un sentimiento más profundos de Abyssal Power. Este poder era en efecto muy fuerte, incluso superando a las autoridades Element en el sentido general. Lin Feng no pudo evitar preguntarse si podría obtener todos los Authority. Entonces, incluso si los 4 arcontes bajo los principios celestiales aparecieran simultáneamente, debería poder aguantar un breve instante. Por supuesto, había algo de exageración en esto, y además,
¿Quién tendría la mala suerte de encontrarse con los cuatro a la vez? Pero era innegable que Abyssal Power efectivamente le daba a Lin Feng una gran confianza. Sin embargo, cuando se mencionaron los principios celestiales, Lin Feng no pudo evitar sacudir la cabeza. Suspiro, ese tipo, mejor no mencionarlo. Después de todo, con su fuerza actual. Luchar contra los principios celestiales sería como golpear una roca con un huevo, buscando su propia muerte. Así pues, es mejor centrarse primero en mejorar su propia fuerza, y otros asuntos pueden discutirse más adelante. Cuando se retiró el último fragmento de meteorito de la montaña trasera, Paimon respiró aliviado, y finalmente apareció en su rostro una expresión de liberación. Eso ya debería estar aclarado en su mayor parte. ¿Esto ayudará a los aldeanos de Spring Valley? Oz contempló cómo el Abyssal Power se disipaba gradualmente del meteorito. Sus ojos brillaron. Este meteorito, imbuido de poder elemental, ¿podría ser el culpable de todo este incidente? Fizzle dio un paso al frente tras oír esto y dijo seriamente: por el sagrado pacto, estos meteoritos son la fuente de esa pesadilla sin fin. Capítulo 298. Mejora. Aether miró el serio semblante de Fizzle y sintió que le palpitaba la cabeza como si la hubieran golpeado con un garrote. Volvamos primero al pueblo para confirmar la situación. Negó con la cabeza con impotencia, murmurando para sí mismo. Al formar un equipo con alguien como ella, no estaba seguro de si era buena o mala suerte. Pero, para ser justos, al menos era bastante confiable, pensó Aether, mientras su mirada se dirigía a Lin Feng, que estaba de pie cerca, tranquila y ociosa. Finalmente, su mirada se volvió resuelta. Al menos ella era mucho más fiable que este tipo, Lin Feng. Paimon asintió enfáticamente después de escuchar las palabras de Aether. MHM. Parecía estar esforzándose por procesar la información que acababa de escuchar. Y la invadía la tensión por lo que iba a suceder a continuación. Posteriormente, el grupo emprendió el camino hacia Spring Valley. Sus pasos eran apresurados, sus corazones llenos de preocupación e inquietud ante el resultado desconocido. Cada persona reflexionó en silencio, preguntándose si esta operación tendría éxito. Y esa respuesta pendiente les pesaba en el corazón como una pesada piedra. Cuando finalmente llegaron a Spring Valley, vieron a Edna ocupado a lo lejos. Al ver esto, los pocos que quedaban aceleraron el paso y se precipitaron hacia adelante. Paimon, aún más impaciente, flotó al lado de Edna y preguntó con voz urgente: Señorita Edna, hemos retirado los meteoritos de la montaña trasera. ¿Han mejorado los pacientes? Edna miró al grupo jadeante que tenía delante, con una sonrisa de alivio en el rostro. Ella asintió levemente, mostrando su reconocimiento y agradecimiento por sus esfuerzos. Gracias a usted, 2 pacientes ya han despertado. Al escuchar esta buena noticia, los rostros de todos se iluminaron de alegría. Pero el más emocionado de todos ellos era Paimon. Su corazón casi se le salía del pecho de la emoción, como si no pudiera contener su alegría interior. Sin embargo, Harman, que estaba cerca, parecía un poco apático. Dejó escapar un gran bostezo y dijo débilmente: todavía tengo un poco de sueño, Joa. Evidentemente, los viajes continuos lo habían dejado bastante exhausto. Paimon no prestó atención al estado de Harman. Esta emocionante noticia la cautivó por completo. Ella exclamó alegremente: eso es genial, el método funcionó. Edna le sonrió a Paimon, con los ojos brillantes de admiración. Luego, con toda intención, expuso su conjetura. Si se pudieran despejar todos los meteoritos cercanos. Sus palabras revelaban ilusión y esperanza por el futuro, como si viera la posibilidad de que más personas se recuperaran. Aether reflexionó un momento tras oír esto, y luego respondió: todos despertarán de sus sueños. Oz respiró aliviado al escuchar esto, sus esfuerzos finalmente no habían sido en vano. ¡Ah, qué noticia verdaderamente alentadora! Fizz levantó la cabeza con orgullo después de escuchar esto, con una sonrisa triunfante en los labios. HMPH, es lo más natural, dado quien es Disjainis. Un asunto tan pequeño es pan comido para Disjainis. Ese resultado era de esperar. Mientras tanto, Paimon dirigió una mirada curiosa a Harman, que acababa de despertar. Ella preguntó en voz baja: entonces, este caballero que acaba de despertar, ¿qué fue exactamente lo que viste en tu sueño? Capítulo 299. ¿Maldición? Al escuchar la pregunta de Paimon, Harman frunció ligeramente el ceño, tratando de recordar lo que había experimentado en su sueño. Un instante después,
un atisbo de miedo apareció en su rostro. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y hablaba con un ligero temblor en la voz. Solo recuerdo sentir un frío extremo, como si estuviera en un mundo de hielo y nieve. Seguí caminando por caminos de montaña, parecía una montaña nevada. Paimon se rascó la cabeza, con una expresión de cierta impotencia. ¿Caminar por caminos de montaña? ¿No ocurrió nada más especial? ¿Había algún destino o algo así? No podía comprender por qué alguien caminaría sin rumbo por una montaña nevada en un sueño. Y en un ambiente tan frío. Esto fue simplemente una pesadilla. Al pensar en esto, una ola de simpatía brotó en el corazón de Paimon. Qué lamentable que estas personas estuvieran atrapadas en una pesadilla tan aterradora. Harman miró a Paimon con una expresión desconcertada, como una estatua. Sus ojos estaban llenos de confusión e incomprensión. Murmuró para sí mismo. Yo tampoco lo sé, la persona que era en el sueño no parecía estar completamente bajo mi control. Su voz era baja y ronca, como si estuviera reprimida por una fuerza invisible. Fizz la sintió levemente después de escuchar las palabras de Harman. Un atisbo de tristeza se reveló en su hermoso rostro. Dijo en voz baja. Es una verdadera maldición, qué tierra tan trágica. Su mirada recorrió las ruinas circundantes y el paisaje desolado, y una emoción infinita la inundó. Mientras tanto, Aether estaba sumido en sus pensamientos, con el ceño fruncido. ¿Una maldición? ¿Es eso realmente así? Todo esto parecía demasiado extraño. No parecía una maldición, sino más bien la manifestación de algún poder misterioso. Reflexionó en silencio, tratando de encontrar pistas. Pero las pistas eran como faros en la niebla, apareciendo y desapareciendo, difíciles de comprender. Paimon no tuvo tiempo de pensar tanto, no le importaba si era una maldición o no. Para él, siempre y cuando el problema pudiera resolverse, cualquier método era aceptable. Entonces, exclamó con entusiasmo, pase lo que pase, eliminar los meteoritos es realmente efectivo. Parece que tenemos que intensificar nuestros esfuerzos. Lin Feng no tuvo objeciones a esto. Después de todo, con solo unos pocos trucos aplicados a ellos, podría cosechar fácilmente todos los Authority. Después de que el grupo terminó de despejar los fragmentos de meteorito alrededor de Spring Valley, Fizz y Oz regresaron primero a Spring Valley. Lin Feng y los otros dos organizaron la información y luego siguieron sus pasos. Para su sorpresa, tan pronto como ingresaron a Spring Valley, se encontraron con Draff. Parecía como si los hubiera estado esperando específicamente. Fizz y Oz estaban de pie junto a él. Y en ese momento, ya no tenía esa mirada de pánico de antes. No solo eso, sino que cuando vio regresar a los tres, incluso pareció un poco emocionado. Oh, eres tú. Gracias a ti, la situación es un poco mejor que antes. Al escuchar esto, Paimon se emocionó tanto que casi saltó. Porque esto significaba que la dirección que habían elegido no era errónea. Genial, limpiar los meteoritos fue sin duda lo correcto. Su voz estaba llena de alegría y entusiasmo, como si estuviera vitoreando. Fizz también estaba muy contenta de verlos acercarse, y dijo muy contenta. Has llegado justo en el momento adecuado, viajero. Parece que el noble sueño de Disjainis de proteger a todas las almas del mundo mortal realmente te llamó aquí. Capítulo 300. De regreso a la bodega Dawn. Después, los miró a los tres, con una mirada aún más fervorosa que antes. Ahora, preparémonos todos para recibir a ese misterioso enviado. Al escuchar la palabra enviado, el rostro de Paimon mostró inmediatamente una expresión de confusión, mezclada con un toque de cautela. ¿Enviado? ¿Es un enviado diplomático? Parecía especialmente sensible a esa palabra. Draff no pudo evitar soltar una carcajada al ver la reacción de Paimon. Ja. Probablemente ustedes tres aún no lo sepan, pero alguien envió un mensaje. Una señora llamada Adelinde desea invitarlos a Dawn Winery como sus invitados. ¿Bodega Dawn? Lin Feng de repente sintió que en realidad no quería ir a ese lugar. Pero pensando en los fragmentos del meteorito, decidió seguir adelante. Al fin y al cabo, algunos problemas menores podrían resolverse sin su intervención personal. Sin embargo, la energía es algo que debe conservarse tanto como sea posible. Elemental Power no fue gran cosa. Lo verdaderamente preocupante era que Lin Feng estaba gastando Abyssal Power, por lo que debería ahorrarlo siempre que fuera posible. Cuando Paimon escuchó el nombre de Adelinde, no pudo evitar aparecer una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Adelinde? ¿No es ella la jefa de las criadas de Dawn Winery?
Draff asintió con una sonrisa al escuchar esto, confirmando que era cierto. Parece que este Adelinde debe ser tu amigo. Justo entonces, Oz intervino apropiadamente, es un gran honor, en verdad. Luego, el grupo partió sin demora hacia Down Wainery. Afortunadamente, estaban en Spring Valley, por lo que la distancia a Down Wainery no era demasiado grande. En el camino, Paimon parpadeó con sus brillantes y vivaces ojos. Miró con curiosidad a Éter, que estaba a su lado, y preguntó. Éter, ¿puedes comprender todo lo que dijo la princesa? ¿Por qué siempre me siento tan confundido? Éter sonrió levemente, con un dejo de sonrisa irónica, y respondió. Sí, lo entiendo todo. Pero si tuviera que explicártelo, me temo que necesitaría 3 días y 3 noches para que quedara claro. Conocía su complejidad y profundidad, y sabía que no era algo que pudiera explicarse en poco tiempo. Paimon no parecía abandonar la idea de seguir indagando. Dirigió la mirada a Lin Feng, que estaba holgazaneando cerca, y continuó preguntando. Lin Feng, ¿y tú? ¿Lo entiendes? Al oír esto, los labios de Lin Feng se curvaron en una leve sonrisa, y adoptó una expresión profunda, diciendo lentamente. Paimon, en este mundo, algunas cosas se pueden decir y otras no. Por supuesto que lo entiendo, pero este asunto tienes que comprenderlo tú mismo. Al oír esto, Paimon se giró con enfado, sin mirar más a Lin Feng. Murmuró para sí misma. HMPH, sois todos tan misteriosos, siempre me mantenéis en vilo. Cuando lo descubra por mí misma, sin duda te haré mirarme con otros ojos. Y así, el grupo continuó hacia Down Wainery. Aunque Paimon todavía tenía dudas, ya no insistió en el tema. Ella creía que con el tiempo, finalmente encontraría la manera correcta de comprenderlo. Al ver la situación que tenía delante, Oz se dio la vuelta inmediatamente. Gritó a viva voz a las 3 personas que estaban detrás de él. Amigos míos, la situación ahora es urgente, debemos acelerar el paso. Mientras las palabras de Oz caían, la velocidad de Paimon aumentó instantáneamente varias veces. Pero la siguiente frase que pronunció hizo que todos sintieran que no había cambiado en absoluto.